y del sector textil. Anteriormente había grabado videos relacionados. El primero, el tema fue el sistema de gestión ambiental. Se hizo un resumen de lo que lleva implícito tener un sistema de gestión ambiental en la empresa. El segundo fue acerca de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pero quedaba pendiente hacer un énfasis acerca de los posibles controles a implementar. Y por eso me di a la tarea de preparar este video. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ya habíamos hablado sobre el decreto 1072 de 2015. En él hay varias definiciones como peligro, riesgo, y habíamos dicho que la empresa, por ley, tiene obligación de adoptar disposiciones efectivas para desarrollar medidas de identificación de peligros, evaluar los riesgos y establecer controles que prevengan daños a la salud de los trabajadores. Específicamente vamos a hacer énfasis en los controles. En aquella ocasión dijimos que los controles pueden ser de eliminación, de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último, como última opción, dejamos la utilización de equipos de elementos de protección personal, que también los conocemos como EPPs. Cuando vamos a identificar peligros y riesgos laborales o riesgos de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que considerar los requisitos legales que estén vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando vamos a evaluar los riesgos, los requisitos legales que nos aplican en la empresa, tenemos que hacer una consulta de las leyes que existen y verificar si nos aplican y evaluar o confirmar si los cumplimos actualmente o si requerimos implementar acciones para cumplir esos requisitos legales. Habíamos dicho que un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implica aplicar el ciclo PHBA, que ya sabemos que incluye 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. En el caso de esta presentación, el énfasis está en la etapa de hacer. Cuando vamos a implementar controles en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que partir no solamente de la identificación y evaluación de los requisitos legales que aplican a la empresa de acuerdo a sus actividades económicas, sino que también debemos considerar la identificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que llevamos a cabo en la empresa. Pero el plan de acción que tiene que ver con los controles a implementar necesariamente requiere que primero identifiquemos peligros y evaluemos los controles. Esa identificación de peligros y valoración de riesgos se lleva a cabo mediante un documento que se llama la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y establecimiento de controles. Cuando hemos identificado los riesgos y identificado los peligros y valorado los riesgos en la empresa, se recomienda que tengamos un plano de las instalaciones en el que podamos identificar fácilmente o ubicar fácilmente los riesgos asociados a cada área de la empresa, a cada sector físico de la empresa. Ahora bien, luego de hablar
sobre la seguridad y salud en el trabajo, pasamos a la parte ambiental. No podemos implementar controles ambientales efectivos si primero no hacemos un proceso de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Tenemos que definir cuáles son los aspectos ambientales de nuestras actividades y saber si tenemos controles actualmente y si los controles que tenemos actualmente son adecuados para el nivel de impacto que tengamos en la empresa. Entonces, tanto en la parte de seguridad y salud en el trabajo como en la parte de medio ambiente, tenemos que partir de las actividades que se realizan en la empresa. Es decir, si tenemos un flujograma de proceso, un diagrama de flujo de las operaciones, teniendo en cuenta tanto procesos operativos como procesos administrativos, vamos fácilmente a identificar los peligros asociados a cada actividad que se realiza en la empresa y los aspectos ambientales de esas mismas actividades. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de controles ambientales en una empresa de confecciones. En este caso, pues la empresa identificó que tenía impacto ambiental por generar desechos peligrosos. Y bueno, aquí están las medidas o controles que ellos implementaron. Por ejemplo, almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguros, entregar los desechos peligrosos únicamente a los gestores autorizados. Es decir, los desechos peligrosos tienen un manejo especial. No pueden ser tirados en los rellenos sanitarios, sino que por ser desechos peligrosos deben ser manejados por empresas que estén autorizadas y que tengan los requisitos técnicos para tratar con esos requisitos. Otra medida que ellos implementaron fue identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados de acuerdo a la norma técnica correspondiente. Es decir, ellos identifican los desechos peligrosos, los almacenan de manera adecuada y segura, los entregan a quienes pueden manejar ese tipo de desechos peligrosos y mantienen un registro de los desechos peligrosos generados y almacenados en una bodega temporal. Es decir, ellos tienen que almacenar esos desechos hasta que los entregan a una empresa especializada y autorizada para esa actividad. Esa empresa también tenía impactos por generar aguas residuales. Y bueno, aquí están las medidas o controles que ellos implementaron para minimizar el impacto, para controlar ese impacto. Mantener un registro de los efluentes generados, hacer análisis de laboratorio de las características físico-químicas de los efluentes generados, realizar control a los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, verificar que el descargue de agua no sea al alcantarillado en el caso de aguas peligrosas o residuos líquidos peligrosos, y se deben identificar los equipos de protección apropiados para el tratamiento de las aguas residuales. En cuanto a los impactos ambientales para preservar el suelo, ellos consideraron varias estrategias, como entregar desechos sólidos no peligrosos a la empresa autorizada para esa actividad, no realizar infiltraciones al suelo, devolver los envases peligrosos a sus proveedores. Es decir, a veces nosotros utilizamos productos químicos que dejan unos envases
contaminados de esos químicos que hemos utilizado. Esos envases de productos químicos se consideran también residuos peligrosos y por lo mismo se debe hacer un buen manejo de ellos para que no vayan a contaminar el suelo. Así también en los lugares donde se almacenan los residuos químicos, adecuar el sitio para que no permita derrames y contaminación al suelo. Para el caso de los desechos sólidos no peligrosos, también implementaron acciones como las que vemos aquí en el listado. Ahora, eso era en el caso de controles ambientales. Para el caso de seguridad y salud en el trabajo, ya hemos dicho que debemos tratar siempre de que los controles sigan este camino de jerarquías. Lo primero que debemos intentar es aplicar controles de eliminación. No siempre se va a poder. Luego seguimos con controles de sustitución. Si no es posible, seguimos con controles de ingeniería. Y por último, utilizamos elementos de protección personal o EPPs cuando no ha sido posible la eliminación, la sustitución, la ingeniería ni los controles administrativos. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de riesgos, aunque aquí esta matriz, por razones de espacio, esas matrices son bastante amplias porque tienen muchas columnas. Aquí solamente aparece peligro y los controles. Es decir, me salté varias columnas, entre esas una importante que es la columna de las columnas de valoración del riesgo. Entonces, después de identificar los peligros, viene la valoración de riesgo y por último viene el establecimiento de los controles. Por razones de espacio, solamente dejé peligros y los controles. Aquí podemos ver que solamente en uno de esos peligros pudimos aplicar eliminación y fue en el peligro de las condiciones de orden y aseo, y la eliminación fue ponerle orden. Si ponemos orden donde hay unas condiciones que generan peligro por peligros y riesgos de caídas, hemos eliminado el peligro y el riesgo. Si tenemos una situación que se puede quitar, que se puede evitar y lo hacemos, ya hemos aplicado un control de eliminación. Solamente dentro de los peligros que están aquí se pudo hacer en uno de ellos la eliminación. Para otros peligros se pudo aplicar control de ingeniería, se pudo aplicar controles administrativos y para uno de los peligros que era el ruido no se pudo hacer más nada sino administrativos, que son procedimientos de seguridad, y utilizar elementos de protección personal, es decir, protectores auditivos. Hay 3 peligros que se le puede aplicar. Bueno, hay un solo peligro al que se le pueden aplicar 3 tipos de controles. Los demás se le pueden aplicar 2 tipos de controles. En la industria textil vamos a presentar varios tipos de riesgos y qué se puede hacer en caso de ellos. En el caso de los riesgos químicos, debemos tener siempre las fichas de seguridad de los productos químicos. Todos los productos químicos deben tener una ficha de seguridad en la que está la información referente a todos los peligros y riesgos asociados al uso de esa sustancia
y también las medidas de control a implementar en el caso de que ocurran situaciones no deseadas con esa sustancia. Entonces, van a estar relacionados para cada uno de esos documentos por producto químico los riesgos asociados y la manera como se deben tratar esos riesgos. Es decir, un producto químico la ficha técnica de un producto químico debe decirme qué puede pasar en caso de contacto con la piel, con las manos, con los ojos, con las vías respiratorias, y me dice las medidas que me permitirán contrarrestar esos riesgos y peligros. Entonces, para el caso de la piel, me va a recomendar que use guantes, pero también me va a decir qué debo hacer en caso de que esa sustancia tenga contacto con la piel del trabajador. En el caso de los riesgos químicos, se recomienda que donde los tenga almacenados haya una buena ventilación. Se deben buscar procesos alternativos para realizar el tratamiento químico y se deben utilizar guantes, gafas, cremas protectores y mascarillas. En el caso de la iluminación, también hay unas acciones específicas para controlar ese peligro y ese riesgo. En el caso de la iluminación, pues es un riesgo más que todo de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los riesgos químicos es tanto de medio ambiente como de seguridad laboral. Otro tipo de riesgos es riesgos de seguridad relacionados con atrapamientos, golpes y cortes producidos por máquinas, es decir, riesgos mecánicos. Los controles que podemos implementar son comprar máquinas seguras, cumplir las normas de seguridad, usar dispositivos de protección tipo defensa o barrera, colocar interruptores de emergencia accesibles, colocar pantallas para proteger los ojos contra los fragmentos de los elementos que puedan desprenderse de las máquinas y utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios. Tenemos también, en el caso de los peligros relacionados con riesgo eléctrico, todas las acciones que vemos en el listado. En el caso de exposición a fuentes de ruido, también tenemos un listado de acciones que podemos implementar. Hay máquinas que vienen con mecanismos para controlar la contaminación por ruido o la afectación por ruido a los trabajadores. Podemos utilizar o echar mano de medidas de aislamiento que reduzcan el ruido que reciben las personas que están alrededor. Otro control es reducir el tiempo de exposición del trabajador a ese peligro, ese riesgo. Otro control es delimitar y señalizar la zona de exposición al ruido para que personas que ajenas al proceso no se acerquen y no se expongan. Otro tipo de controles es utilizar equipos de protección individual contra el ruido. Y otro control es informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido. Otro riesgo de la empresa de confección e industria textil es relacionado con la manipulación de cargas y posiciones forzadas. Eso es un riesgo ergonómico o biomecánico. Se debe tratar de automatizar y mecanizar los procesos, es decir, utilizar equipos que eviten que el trabajador tenga que manipular cargas, realizar la manipulación de cargas con técnicas adecuadas, manejando buenas posiciones, cargar y transportar pesos pegándoselos al cuerpo y en posición erguida, manejar las cargas con ayuda de varias personas, reducir el peso de las cargas, rediseñar los puestos de trabajo y equipos, posibilitar cambios de postura y descanso, mantener pasillos y zonas de paso libres de obstáculos, hacer vigilancia epidemiológica, en este caso por riesgos biomecánicos o ergonómicos,
Y por último, hay otro tipo de controles a implementar que aplican tanto para el sistema de gestión ambiental como para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y tiene que ver con todo lo que es planes de emergencia. Hay planes de emergencia para medio ambiente y hay planes de emergencia para seguridad y salud en el trabajo. Así como se identifican peligros y se identifican aspectos ambientales, también se identifican situaciones potenciales de emergencia que van a ser de acuerdo a las instalaciones propias de la empresa, las particularidades de la empresa. Por ejemplo, si tenemos bodega de productos químicos, si manejamos fuentes de combustión, si manejamos eh, procesos que tengan riesgos de explosiones. Esas son situaciones con potencial de emergencia, y para ese tipo de casos tenemos que hacer planes de contingencia para saber qué hacer en caso de que ocurran esas emergencias. Ese es otro tipo de controles. Bueno, ese era el tema que tenía pendiente en cuanto a la competencia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que para el caso de ustedes es una competencia transversal, no es la competencia técnica de su programa de formación. Entonces, este fue el tercer video. Si hay todavía preguntas para revisar las actividades o las evidencias de aprendizaje correspondientes, pues pueden dejar su comentario o sus preguntas en el foro de dudas e inquietudes de la plataforma. Hasta la próxima. Y esta es la bibliografía o las fuentes consultadas. Pues no está muy ordenada que digamos, pero así quedó.